Tenía que haber avisado antes, ya no importa. Total va a estar explicado después. Ahora, si yo multiplico menos por menos me va a dar más, ¿cierto? La integral de 2 partido por x de x es 2 logaritmo natural de x. Luego tenemos la integral de x medio. Aquí me queda un menos 2 logaritmo natural de x como en el exponente. De x más c. Si ustedes se fijan, e elevado a 2 logaritmo natural de x, el 2 sube como exponente. Entonces me quedaría e elevado al logaritmo natural de x cuadrado, que es x cuadrado. Acá el e elevado a menos 2 logaritmo natural de x, el menos 2 sube como x elevado a menos 2. Entonces, e elevado al logaritmo natural de x elevado a menos 2 es simplemente x elevado a menos 2. El 1 medio salió fuera de la integral. Nos quedó x por x elevado a menos 2, que es x elevado a menos 1, cuya integral es logaritmo natural de x. Por eso nos quedó x cuadrado por 1 medio logaritmo natural de x más c. Y ahora dice que z es x cuadrado por 1 medio logaritmo natural de x más c. Sin embargo, nosotros habíamos dicho que z es la raíz de i. Entonces ahora para despejar el i, ¿qué tenemos que hacer? Elevar al cuadrado. Entonces cuando yo elevo al cuadrado, aquí me va a quedar x elevado a 4, y el 1 medio logaritmo natural de x más c también queda al cuadrado. Entonces así es como encontramos la solución de esta ecuación de Bernoulli. ¿Alguna duda de acuerdo al procedimiento? Profe, entonces después de despejar todo eso y que nos quede dz sobre dx, ¿siempre hay que hacerlo con el no homogénea? Exactamente. O sea, la idea es que la ecuación de Bernoulli se transforme en una ecuación lineal, que puede ser homogénea como no homogénea. En este caso nos dio homogénea y por eso tuvimos que resolverla con esa forma. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es resolver la siguiente ecuación. Sin embargo, lo que vamos a hacer es que los voy a ir guiando para resolver el problema, ¿ya? Entonces vamos a anotar la ecuación. La ecuación del ejercicio era de i a dx más 1 partido por xi igual a i elevado a 3 partido por 2. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es el primer paso? Hay que identificar el valor de n, el valor de la potencia que está asociada al i. En este caso, esa potencia yo la encuentro acá. ¿Me podrían decir cuál es la potencia de eso que encerré con rojo? 3. 3. Eso significa que lo que yo voy a hacer es multiplicar a toda esta ecuación por i elevado a menos 3. ¿Ya? O sea, a él le cambio el signo y quedaría como exponente del i. Hagan eso y díganme qué es lo que les da. Bien, ¿qué ecuación quedaría? I elevado a menos 3 de di a dx más 1 sobre x de i elevado al menos 2 igual a 1 medio. Excelente. Este es el primer paso de negociación para resolver una ecuación de Bernoulli, ¿ya? El segundo paso es tomar el término que acompaña al p de x, ¿ya? Y llamarlo z. O sea, en este caso, ¿quién es el que acompaña el p de x? El i elevado a menos 2. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Que z es igual a i elevado a menos 2. ¿Qué van a hacer ahora? Van a encontrar quién es de z a dx, derivando esto directamente. Háganlo y díganme lo que les da.
Menos 2i por i elevado a la menos 3 por di partido en dx, ¿no? Menos 2 por i elevado a menos 3 por Di partido en dx. di partido en dx. Perfecto. Entonces, fíjense que esto lo tenemos acá. Entonces me va a quedar menos 2 paréntesis. Entonces, ¿qué hay que hacer con este término? Hay que pasarlo para allá restando. O sea, me va a quedar menos 1 partido por x, y elevado a menos 2. ¿Pero quién es y elevado a menos 2? Es z, ¿cierto? Más un medio. Entonces ahora quiero que esta ecuación que quedó acá, él con él, la traduzcan en una ecuación lineal no homogénea. Multiplicando, pasando al otro lado, etcétera, etcétera. Y díganme qué es lo que da. Profe, es dz sobre dx menos 2 sobre x, z igual a menos 1. ¿Así? Sí. Bien, súper bien. Bien. Cuarto paso, resolver la EDO. ¿Ya? Les voy a escribir la fórmula por si todavía no se la aprenden. Entonces, en este caso, z de x va a ser igual a e elevado a menos la integral de p de x, factor de la integral de q de x por e elevado a la integral de p de x más c. Entonces, en este caso, esto viene siendo p de x y esto viene siendo q de x. Bien, resuelvan y díganme cuánto da el z. Profe, ¿puede sumar la diapositiva? De nuevo. O si hay mucho ruido, escríbeme en el chat.
Ahora sí, profe. Ahora sí. Si puede subir un poquito el ejercicio para poder ¿Sí? sacarle. Ahí empezó el ejercicio. Si quieres sacarle Ya. una. Sí, sí, ahí. ¿Ya? ¿O estás copiando? Sí, profe. Ya. Sí que. ¿Estoy copiando o...? No, sí, ya puede bajar. Ah, ya. Ya, a ver, tenemos a alguien que ya dio un resultado. X elevado a 5 partido por 3 más C. ¿Seguro? Vamos a anotar lo que dijeron por ahí. X elevado a 5 partido por 3 más C. Bien, resolvamos la ecuación. Y vamos a corroborar si es que o no es eso que está ahí. Entonces tenemos e elevado a menos la integral de p de x, que es menos 2 partido por x de x, paréntesis, integral de q de x, que en este caso es menos 1, por e elevado a la integral de p de x, que es menos 2 partido por x de x más c. ¿Cierto? Aquí se van los menos, entonces me queda e elevado a 2 logaritmo natural de x. ¿Cierto? Aquí este menos sale fuera, entonces me queda menos la integral de e elevado a, y aquí claramente me queda menos 2 logaritmo natural de x más c. Aquí este 2 sube como exponente, entonces me va a quedar e elevado al logaritmo natural de x cuadrado, que claramente es x cuadrado. Factor de menos. Aquí este menos 2 sube, entonces me va a quedar integral de este e va a ser e elevado al logaritmo natural de x elevado a menos 2, por lo tanto acá me queda x elevado a menos 2 de x más c. ¿Sí? Entonces ahora tenemos x cuadrado factor de. La integral de x elevado a menos 2 es x elevado a menos 1 partido en menos 1 más c, donde claramente ese menos se va con ese menos. Si multiplico x cuadrado por x elevado a menos 1, eso es x. Y si multiplico x cuadrado por c, me va a quedar c por x cuadrado. Y ahí tenemos el resultado de quién es z. ¿Sí? Sin embargo, nosotros habíamos dicho que z era igual a... ¿Dónde está? A ver. Ahí está. Z era igual a menos 2. ZC era igual a i elevado a menos 2. Y a nosotros nos dio que esto es x más c por x cuadrado. Entonces primero voy a sacar el negativo dando vuelta la fracción, dando bien vuelta a esto. Y ahora, como quiero el i, simplemente saco la raíz cuadrada. Y ahí tenemos la solución de la ecuación diferencial asociada a Bernoulli. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Dígame. Sí se entendió, profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda respecto al ejercicio o cómo se hizo o cómo se hace? Por eso ahí anoté todos los pasos. El primer paso es determinar el exponente del i, que está al final.
y luego multiplicar por i elevado a menos ese número. Después hay que identificar quién es el z. En este caso z es i elevado a menos 2. Luego derivamos ese z y la expresión que nos queda es simplemente el despeje de lo que teníamos acá arriba. Y ahí nos da eso. Una vez que tenemos eso, escribimos como una ecuación lineal de primer orden, que es lo que nos quedó acá, de z de x menos 2 partido por xz igual a menos 1. Y luego resolvemos esa ecuación diferencial. En este caso, como era homogénea, usamos esa no homogénea, usamos la fórmula. Y luego nos dio la solución. Y ahora volvemos a la variable original, recordando que z la habíamos llamado i elevado a menos 2. Y ahí es como despejé el y. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Hablen ahora o callen para siempre. Profe, ¿cómo determinó Z? ¿Ah? ¿Cómo determinó Z? ¿Cómo determiné z? ¿En qué ¿Cómo parte? sabe cuál es Z? ¿Pero en qué parte? ¿Cómo cambié z o cómo calculé z? ¿Cómo calculó Z? Cuando tú llegaste al de z de x igual a menos 2 por menos 1 partido por xz más un medio, si tú multiplicas menos 2 por menos 1 partido por xz, te queda 2 partido por xz, que al pasarlo al otro lado te queda restando al de z de x, ¿cierto? Y En después el menos segundo, por un medio te da menos 1. Entonces, esta ecuación que está acá es una ecuación lineal no homogénea. Y nosotros lo que vimos en la clase pasada es que para yo calcular la solución de una ecuación lineal no homogénea, de primer orden, utilizamos esta fórmula que está acá, que la escribí que está en azul, la última fórmula en azul. no, profe, el segundo paso estaba preguntando. Ah, ya, pero ya cachaste entonces. No, pues. Entonces vuelvo a repetirte. ¿Qué cosa no entendiste? ¿El cómo calculé z o por qué al z la llamé i elevado a menos 2? ¿Por qué al Z lo llamó y elevado a menos? ¿Y qué me preguntaste recién? ¿Cómo lo calculé? Son dos cosas distintas. Ya, mira, de nuevo. Cuando tú tienes una ecuación de Bernoulli, que es esta que está acá, esta es la original, lo primero que tienes que hacer es fijarte en él. Su exponente es 3. ¿Cachai? Entonces ahora para desaparecer ese i elevado a 3, vamos a multiplicar por i elevado a menos 3. Entonces el de i a de x te quedó acompañado de un i elevado a menos 3. I elevado a menos 3 por i te quedó i elevado a menos 2, ¿cierto? Y te quedó un medio porque el i elevado a menos 3 desapareció. Entonces, esto yo sé que es p de x. Entonces, al que acompaña el p de x va a ser mi z. Ya. ¿Qué? Sí. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, y el Q de X siempre va a ser como lo que queda acá es al otro lado, el Lo que medio, queda en al este otro caso. lado. Justamente. Mesamente. ¿Alguien más? ¿No? Bien, perfecto. Sigamos entonces. Bueno, y ahí está la solución, que fue la misma que nos dio recién. Bueno, la otra E2 se llama la ecuación de Riccati. La verdad es que aquí aparecen caleta de términos que voy a tratar de explicarlo a grandes rasgos en realidad, porque con el ejemplo creo que va a quedar más preciso o más claro. Una ecuación de Riccati tiene esta forma: de i a de x más p de x por i más q de x por i cuadrado igual a f de x. Entonces fíjense que aparece un i cuadrado ahora. ¿Ya? Eso es lo primero. Para yo poder resolver una ecuación de Riccati, lo que necesito es conocer una solución particular de la ecuación. Eso significa que esa ecuación particular se las tengo que dar yo para poderla resolver. ¿Ya? En este caso, la solución particular le vamos a llamar i sub 1 de x. ¿Ya? Entonces, la solución de la ecuación de Riccati va a tomar esta forma: i de x igual a z de x más i1 de x. Supone que el i1 ya es conocido, por lo tanto mi trabajo es conocer quién va a ser el z. Ahí está mi pega. ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a hacer es derivar el i. Entonces, yo sé que la derivada del i, ¿cierto?, es de z de x más de i1 a de x. Eso que está acá.
versus quién es DI a DX. Arriba, si yo despejo el DI a DX, el P de X por Y pasa restando, y el Q de X por Y cuadrado también pasa restando. Por eso tenemos menos P de XY menos Q de XY cuadrado más F de X igual a, y ahora si derivamos el Y, nos queda esa expresión que está ahí. ¿Sí? Sin embargo, tenemos el menos P de X por Y, el menos Q de X por Y cuadrado, tenemos el F de X, tenemos el dz de X, pero ¿qué es lo que es DI1 a DX? Si el I1 es solución de la ecuación, es porque yo al reemplazarla satisfago la solución. Eso significa que DI1 a DX más P de X por I1 más Q de X por I1 al cuadrado me da igual a F de X. Entonces, como acá dice DI1 a DX, el P de X por Y por el Q de X por Y cuadrado va a pasar restando como lo dijimos, pero en este caso está asociado al I1. Por eso acá dice lo mismo que acá al lado, pero con puro I1, 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 I1. Luego lo que hay que hacer es asociar. Entonces vamos a pasar el dx, o sea, el P de X y 1 al otro lado sumando, el Q de X por Y1 al cuadrado pasa al otro lado sumando, qué sé yo, y aquí si se dan cuenta los F de X se eliminan. Entonces cuando yo agrupo me queda esta ecuación que está acá. ¿Ya? Chuta. Ah, ¿qué hice? Espérenme que hice algo malo. Fui para el año del queso, ahí sí. Ya. Una vez agrupado, entonces ahora lo que puedo hacer es reemplazar, ¿cierto? Porque yo sé que si el I1, o sea, de la expresión de arriba, I igual a Z más I1, y el I1 pasa restando, ya sé quién es Z. Z es I menos I1. Como acá dice I1 menos I, significa que es menos Z, por eso queda menos P de X por Z. Y el otro, basta con reemplazar el término cuadrático acá, y nos queda esa expresión que está ahí. Vuelvo a insistir, no lo vamos a generalizar porque con el ejemplo va a quedar más claro. Entonces, ¿qué pasa? Que esta ecuación se tradujo en esta. dz de x igual a algo con puras x por z menos q de x por z cuadrado. Y esta es un tipo de ecuación de Bernoulli cuando n vale 2. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer para resolver esta ecuación es ocupar el mismo método que usamos recién. Veamos un ejemplo. Creo que los ejemplos prácticos siempre son más entendibles que un ejemplo cotidiano. Dice, resolver la ecuación de Riccati, y me dicen que DI a DX es igual a I cuadrado menos 2 partido en X cuadrado. Esa es la ecuación que quiero resolver. ¿Cómo sé que es de Riccati? Porque aparece el I elevado a 2. Por eso sé que es de Riccati. ¿Ya? Dice claramente la función I1 de X igual a 1 partido por X es solución particular. Basta que ustedes reemplacen ese 1 partido por X en la ecuación de arriba y les va a dar el resultado. Vuelvo a insistir, esta solución se las tengo que dar yo en el enunciado. Como este es un ejemplo, por eso no está en el enunciado, pero es solución. Entonces ahora, mi solución general sería I más Z más SI1, que en este caso es 1 partido por X. Por eso ahí dice I igual a Z más 1 partido por X. Lo que vamos a hacer ahora es derivar este DI. Entonces el DI de X me va a quedar como dz de X y la derivada de 1 partido por X que es menos 1 partido en X cuadrado, que es lo que aparece acá. ¿Sí? dz de X menos 1 partido en X cuadrado. Y eso claramente tiene que ser igual al DI a DX, que en este caso es el I cuadrado menos 2 partido en X cuadrado. Quedando esta expresión que está acá, z cuadrado más 2 partido por xz más 1 partido en x cuadrado menos 2 partido en x cuadrado. Profe, ¿de dónde sale eso? Simple. Lo que usted tiene que hacer es reemplazar ese i en la ecuación original. Como está al cuadrado, entonces me queda el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo y el segundo al cuadrado. ¿Sí? Por eso me quedo eso. Ese sería el de z, o sea, el de i a de x. Entonces, si yo sumo, si se dan cuenta, me va a quedar, ¿cómo se llama? Este 1 partido en x cuadrado pasa sumando, me quedaría 2 partido en x cuadrado menos 2 partido en x cuadrado que se van a ir, por eso me queda simplemente dz de x, el 2 partido por x por z pasa restando al otro lado, y luego me queda el z cuadrado solito, ahí está, y me quedó esa ecuación que está ahí, dz de x menos 2 partido por xz igual a z cuadrado.
¿Qué hay que hacer ahora? Como esto es una ecuación de Bernoulli, recuerden que para resolver Bernoulli, primer paso, reconocer el n. En este caso el n vale 2. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar a toda la ecuación por menos z elevado a menos 2. Por eso no me queda z elevado a menos 2, dz de x, menos 2 partido por x, z elevado a menos 1, recordando que el z por x por z elevado a menos 2 es z elevado a menos 1, igual a 1. Y ahora hay que hacer el cambio de variable. En este caso no puedo usar el z, porque ya está usado, así que vamos a un w. Y a ese w lo voy a llamar con el z a la menos 1, que es el que está ahí. Entonces w igual a z elevado a menos 1. ¿Qué había que hacer ahora? Derivar el w. Entonces, la derivada del w a dx va a ser igual a la derivada de z elevado a menos 1 baja al menos 1, ¿cierto? Le restamos 1 al exponente, por eso queda z elevado a menos 2, y me queda dz dx. ¿Ya? Ahora, ¿quién es el dz dx? O sea, el z elevado a menos 2 por dz dx, basta con que este 2 partido por x, z a la menos 1, que es w, pase sumando al otro lado, y me quedaría despejado, reemplazo, y me va a quedar esta expresión que está acá. Menos de w a dx menos 2 partido por x w igual a 1. Multiplicamos por menos 1 y nos va a quedar esta ecuación diferencial de w a dx más 2 partido por x w igual a menos 1. Y esta es una ecuación lineal no homogénea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificar quién es el p de x, que en este caso es 2 partido por x, y quién es q de x, que en este caso es menos 1. Reemplazamos la fórmula de una ecuación no homogénea. Entonces tenemos e elevado a menos la integral de p de x, que en este caso es 2 partido por x de x, factor de la integral de q de x, que es menos 1, por e elevado a la integral de p de x, que es 2 partido por x de x más c. Ya tenemos claro que el menos integral de 2 partido por x de x es e elevado al logaritmo natural de x elevado a menos 2, ¿cierto? Y también tenemos claro que la integral de 2 partido por x de x es logaritmo natural de x cuadrado. Se van el e con el logaritmo natural, por eso queda x elevado a menos 2. Aquí me queda x elevado a 2 dentro de una integral y con el signo menos afuera. La integral de x cuadrado es x cubo partido por 3. Multiplico hacia adentro. No, aquí no multipliqué. Aquí lo que hice fue el 3 lo multipliqué por el c, por eso me sigue quedando c. Y el x elevado a menos 2 lo escribí como 1 partido en x cuadrado, que se multiplica con el 3 que está ahí. Y ahí tenemos el w. Después, ya sabemos quién es w. El w lo reemplazamos por z elevado a menos 2. Aquí hay un error. Ese es z elevado a menos 2. Lo voy a corregir al tiro. Recuerden que yo después, una vez que está corregido, se lo subo corregido al ¿cómo se llama? A intranet. Ah, sí, buena. Abimawet. Ah, no, estoy bien, estoy prolenchando. Leí mal. Sí, porque ahí dice, pues, w igual a z elevado a menos 1. Entonces me queda z elevado a menos 1 igual a menos x cubo más c partido entre x cuadrado. Y como z elevado a menos 1, invierto la fracción y por eso queda 3x cuadrado y abajo me queda c menos x cubo. Y ahí encontré z. Pero yo había dicho inicialmente que mi solución era z más 1 partido por x. Entonces z es 3x cuadrado partido en c menos x cubo más 1 partido por x. Y ahí tengo la solución general de la ecuación de Riccati. ¿Sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hice recién. ¿Ya? Yo tengo claro que son hartos pasos a seguir, por lo tanto voy a escribir el ejercicio y les voy indicando lo que tienen que ir haciendo para que ustedes lo vayan haciendo y sepan cuáles son los pasos a seguir cuando tenemos una ecuación de Riccati. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir la ecuación para que la puedan ir resolviendo ustedes. Entonces tenemos de a dx es igual a 1 partido por x
y más 1 partido por x cuadrado y cuadrado menos 1. Y me dicen que la solución de la ecuación, una de las soluciones particulares es y1 de x. Bien. Primer paso de negociación para resolver una ecuación de Riccati. Escribir la solución general, que sería z más i1. Díganme usted entonces, ¿quién sería el i? El X. ¿Ah? Muy bien, sería el x. Entonces, ¿cuál sería el i? El i1 es el x, po. ¿Quién sería i entonces? Z más X. Z más x. Perfecto. Y ahí tenemos eso. Segundo paso de negociación. Encontrar quién es de i a de x. Entonces, díganme ustedes quién es de i a de x. En base a esto, sí, en base a lo anterior. De Z de X más 1. Excelente, de x de z más 1. Del otro lado, ¿quién es de i a de x? Entonces lo que van a hacer ahora es reemplazar este i ahí. Y les va a dar una ecuación que tiene pura z. Eso quiero que hagan ahora. Y díganme cuál va a ser el resultado. Profe, ¿qué dijo que hay que hacer ahora? Ahí pues mira, está señalado con la flecha. Ya encontramos el de i a de x usando esta definición. Ahora vamos a encontrar el de i a de x usando la ecuación original. Para eso vamos a reemplazar el i en la ecuación. Profe, y simplificada y todo. Sí, pues simplificadito y todo. Ok. Déjelo expresado como una suma de puras fracciones. En pocas palabras. Sí, profe, así a mí me da z más x sobre x más z más x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1. Dígame si es correcto lo que estoy escribiendo. ¿Está bien o no? Sí, yo llegué a eso a lo que tiene usted. Muy bien. Bueno, aquí basta con que el z y el más x se dividan por x, por eso queda z partido por x y x partido por x es 1. Aquí, como dice i cuadrado, se eleva el al cuadrado.
El cuadrado es un binomio, el primero al cuadrado, dos veces el primero por el segundo al cuadrado, y ahora el x cuadrado se divide a z al cuadrado, al 2zx, que al simplificar queda x abajo, y el x cuadrado partido en x cuadrado, que es 1, con el menos 1 que está al lado, se va. Entonces, él es 2z partido por x, él es z partido por x, así que la suma me da 3z partido por x. Ahora algunos dirán, oye, profe, ¿para qué hace esa cosa? Entonces ahora, si este es de y a de x y este también es de y a de x, es porque el de z a de x más 1 tiene que ser igual al 3z partido por x más z cuadrado partido en x cuadrado más 1. ¿Qué va a pasar? Que se van los más 1, entonces me queda de z de x menos 3 partido por x z igual a 1 partido en x cuadrado z cuadrado. ¿Sí? Y esto es una ecuación de Bernoulli. ¿Cuál era el paso de Bernoulli? El primer paso de Bernoulli. ¿Qué tenía que identificar? A ver si alguien se acuerda. El N. El N. En este caso, ¿cuánto vale el n? Z vale menos 2. N vale 2, eso significa que voy a tener que multiplicar por z elevado a menos 2. Muy bien. Ojo, la de Riccati siempre se va a transformar en una ecuación de Bernoulli cuyo n vale 2. ¿Ya? Eso es una facultad, que todas las ecuaciones de Riccati se van a transformar en eso. Entonces lo que voy a hacer ahora es multiplicar esto por z elevado a menos 2. Entonces ahora esto me queda z elevado a menos 2 de z de x menos 3 partido por x, z elevado a menos 1 igual a 1 partido en x cuadrado. Entonces ahora díganme cuál era el cuarto paso en la ecuación de Bernoulli. Hallar el Z. En este caso ya no se La puede. W. Ya, un W. En este caso el W, ¿quién sería? Z elevado a menos 1. Muy bien. Bueno. Una vez encontrado eso, ahora tengo que encontrar quién es de W a de X. Entonces díganme, ¿quién es de W a de X? Derivando esto pues, directamente. Menos z elevado a menos 2 por dz a dx. ¿Cierto? Si ustedes se fijan de acá, de esta misma ecuación original, tenemos z elevado a menos 2 por dz de x igual, este término lo vamos a pasar sumando al otro lado, entonces me va a quedar 3 partido por x w, porque z elevado a menos 1 es w, más 1 partido en x cuadrado. Entonces, en el fondo estoy diciendo que esto sería menos 3 partido por x w más 1 partido por x cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces ahora ¿qué quiero que hagan? Quiero que esta ecuación la escriban como una EDO de tipo no homogéneo. ¿Cómo quedaría?
W de X más 3X por W igual a más 1 sobre X. A menos. Menos. Bien. Menos, sí. Bien, ahora, quinto paso. Identificar quién es P de X y quién es Q de X para poder usar la fórmula. Y luego resolver. ¿Quién es P de X en este caso? 3 sobre X. Bien. ¿Y quién es Q de X en este caso? Menos 1 sobre X al cuadrado. Muy bien. Entonces ahora el W de X es igual a E elevado a menos la integral de P de X, factor de la integral de Q de X por E elevado a la integral de P de X más C. Entonces ahora lo que tienen que hacer es resolver esa ecuación que está ahí. Yo te la voy a poner un poco más bajo que se ve ahí. Entonces ahora resuelvan eso ustedes. ¿Cómo van? Bien, profe.
Bien, eso es lo que da. Si alguien no entiende ese procedimiento, por favor me avisa para poderlo explicar completito, de principio a fin. Sí, profe, sí me da así también. ¿Sí? ¿Alguien necesita que te explique? No hay ningún problema en hacerlo. Además que resolver esta ecuación es para practicar para el control, así que matamos dos pájaros de un tiro. A ver, alguien escribe en el chat. No. Lo del control es hasta lo de la semana pasada. Lo de hoy día no entra en el control. Ojo con eso. Ya, menos mal que me hiciste esa pregunta porque así al final lo vuelvo a repetir. Bien, chiquillos, vuelvo a repetir. Hasta acá, ¿alguna duda? Si no, para seguir. Y si no, para explicarlo paso a paso, diga. Dígame. Profe, ¿puede subir para tomar una foto? ¿La tú me avisas hasta cuándo? Por favor. ¿Subo todo? Ahí está bien. Ya. ¿Puede bajarlo un poquito? Por Por supuesto. favor. Espérate, más o menos hasta donde, hasta ahí. Un poquito más. Porque eso ya lo copié. Donde dice Berlucci, hacia abajo. Ahí. Ahí sí. Y ahora sí. Bien, chiquillos, entonces esta es la solución del W, ¿ya? Sin embargo, nosotros habíamos dicho, dentro de los cambios de variable que hicimos, que el W era z elevado a menos 1. ¿Cierto? O sea, en el fondo, W es igual a z elevado a menos 1, el cual corresponde a menos 1 partido por 2x más c partido del x elevado a menos 3. Eso significa que z es igual a, aquí recomiendo sacar el mínimo común. Entonces acá arriba me va a quedar menos x cuadrado y aquí me va a quedar 2x cuadrado c. Sí, no. No, 2c no. Ahí sí. ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿por qué hice eso? Porque como es z elevado a menos 1, entonces al invertirlo me va a quedar 2x elevado a 3 partido en 2c menos x cuadrado. O si quieren escribirlo como 2x elevado a 3 partido en c menos x cuadrado, también puede ser. Recuerden que el c, 2 por c también es constante, así que da lo mismo. Cualquiera de los dos sería válida. Y ahora nos acordamos que el y que habíamos definido era z más x. Por lo tanto, me va a quedar 2x cubo partido en c menos x cuadrado más x. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial de Riccati. Y así funciona la ecuación de Riccati. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? La verdad es que no pretendo que lo dijeran al tiro, ¿ya?
De hecho, van a tener que hacer la guía para poder ir internalizando los pasos a seguir en Riccati y en Bernoulli, pero estos son los pasos, ¿ya? En el caso de Riccati, lo primero que hay que hacer es escribir I más Z más el I1 que les dan. Luego de esa definición encontrar el día de X y luego encontrar el día de X reemplazando el Y en la ecuación original. Después hay que igualar. Después hay que escribirlo como una ecuación de Bernoulli, donde n siempre vale 2, por lo tanto se multiplica por z elevado a menos 2. Después se visualiza quién es el W. Del W se determina quién es el WA de X. Se transforma en una EDO lineal no homogénea. Se resuelve una EDO lineal no homogénea. Y luego se regresa a la variable original. O sea, el W pasa a ser el Z y luego ese Z se reemplaza en el Y que habíamos dicho en un comienzo. Esos son los pasos a seguir en una ecuación de Riccati. ¿Alguna duda para poder continuar? ¿No? Alguien escribe en el chat. En el chat. Sí, mira, el W es Z. Ah, ¿qué hice? El W es Z a la menos 1 porque cuando tú llegaste a esta ecuación de Bernoulli, que te voy a marcar acá porque no sé si se ve mi cursor, ¿ya? Siempre el que acompaña al P de X, que en este caso es el 3 partido por X, ese siempre va a ser el W. ¿Cachai? En este caso es Z a la menos 1. Aparentemente las ecuaciones de Riccati siempre va a ser W igual a Z a la menos 1. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿No? Bien. Bueno, ahí está la solución. Oye, aquí me faltó el más X. Vamos a agregarlo al tiro. De todas maneras está en el procedimiento que hicimos, así que no hay mucho problema. Bien, y con esto terminamos las ecuaciones lineales de primer orden. Y ahora nos vamos a lanzar con las ecuaciones lineales de segundo orden. Ahí dice homogénea, pero en realidad es de segundo orden, ¿no? ¿Ya? Vamos a cambiar eso al toque. Porque recuerden que estos errores, como son de tipeo, después yo lo corrijo y se los mando directamente a su Classroom, o sea, a su Classroom, pasado a colegio, al intranet. Así ya no hay problema. Bien. ¿Qué es una ecuación lineal de segundo orden? Una ecuación diferencial lineal de segundo orden, me ha cachado. Puse primer orden. Ni hubiera estado volado cuando hice la prueba, o sea, cuando hice la guía. Ahí sí. Ya, una ecuación diferencial lineal de segundo orden tiene esta estructura. A2 por X de 2IA de X2 más A1 de X de IA de X más A sub 0 por I igual a F de X. ¿Ya? Si F de X vale 0, yo voy a decir que esta ecuación lineal de segundo orden va a ser homogénea. Y si este F de X es distinto de 0, vamos a decir que esta ecuación diferencial es no homogénea. ¿Ya? Existe una estructura matemática que se llama un operador. Un operador es una forma abreviada de escribir algo. En este caso vamos a ocupar el operador diferencial. El operador diferencial está asociado a las derivadas. Cuando ustedes tengan D2i a dx2, eso también se puede escribir así, como una D mayúscula, un 2 arriba y un i. Eso representa la segunda derivada de i con respecto a x. Si yo tengo di a dx, yo puedo escribir eso como di, o sea, la primera derivada de i con respecto a x. Entonces se define este operador, el operador a de x por d2 más a1x por d más a sub 0 de x. ¿Qué es un operador? En matemática un operador es como una especie de función que no existe, que por sí solo no existe, necesita ser aplicado a alguien para que exista. ¿Cachai? En este caso, yo el operador L, que es el operador diferencial, lo que uno hace es aplicárselo a una función I.
Entonces, si yo el L se lo aplico a una función I, me va a quedar A2x de 2i, que en este caso sería el término de la segunda derivada, más A1x de i, que sería el término de la primera derivada, y el A sub 0x por i, que sería el término sin derivar, igual a f de x. Por lo tanto, ustedes se pueden encontrar en una notación como una ecuación diferencial como está escrito arriba o como está escrito abajo. Nosotros estamos ocupando el operador diferencial que alcanza hasta la segunda derivada, pero en realidad el operador diferencial puede tener la tercera derivada, la cuarta derivada, la quinta derivada y todas las derivadas que quieran. Pero nosotros vamos a simplificar esto y solamente vamos a considerar hasta la segunda derivada, hasta el segundo orden, digamos. Los operadores diferenciales tienen una propiedad que significa que son de tipo lineal. ¿Cuándo un operador es lineal? ¿Alguno de ustedes hizo álgebra lineal el semestre pasado? No se peleen para responder, sí. ¿Alguien vio álgebra lineal el semestre pasado? Sí, profe. Sí. Ya si no les voy a preguntar nada, así que quieren vergüenza, así que cálmense. Ya, ¿y se acuerdan si es que vieron transformaciones lineales? Si es que alcanzaron a verlo. Si no, pues no hay ningún pecado en ello. Sí, que yo recuerdo sí se vio. Bueno, Sí se vio, profe. una transformación lineal tiene que ver con esto. En el fondo, un operador diferencial es una transformación, que no existe por sí sola, sino que se la tengo que aplicar a alguien para que exista. En este caso, es un operador lineal, porque si yo le aplico el operador L a la expresión alfa, que es un número real, por una función f de x, más beta por una función g de x, esto se transforma en el que el operador L se aplica al f y al g. O sea, el L se distribuye sobre la suma y las constantes pueden salir fuera del operador. Cuando esa propiedad se cumple, yo puedo decir que el operador es de tipo lineal. Si esta cualidad no se cumple, entonces yo puedo decir que ese operador no es lineal. Así de sencillo. ¿Sí? Esto es como definición lo que son las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. ¿Ya? Principio de superposición de soluciones. Generalmente las ecuaciones diferenciales de segundo orden tienen aproximadamente dos soluciones particulares. ¿Ya? Entonces se dice que la solución general de una ecuación de diferencial lineal de segundo orden viene dado por la combinación lineal de las soluciones. O sea, si I1 e I2 son soluciones de esta ecuación de segundo orden, entonces su combinación lineal es solución también de la misma ecuación. En este caso, I es igual a C1 por I1 más C2 por I2. Recuerden que ¿qué es hacer una combinación lineal? Tomar una función, multiplicarla por una constante, tomar la segunda función, multiplicarla por otra constante y luego sumarlas. Eso es hacer una combinación lineal en el fondo. ¿Ya? Eso es algo importante porque cada vez que tengamos soluciones en una ecuación, su combinación lineal va a ser solución general de esa ecuación diferencial. De hecho, lo podemos demostrar, porque si I1 es solución de una ecuación lineal de segundo orden homogénea, cumple con esta característica, que al aplicarle el operador al I1 me tiene que dar 0, porque recuerden que es homogénea cuando queda igualada a 0. O sea que si yo reemplazo ahí en vez de un I, coloco un I1, un I1 y un I1, todo esto va a ser 0. Lo mismo con el I2. El operador diferencial del I2 me va a dar 0. Si yo aplico el operador diferencial al I, que es la solución general, recién acabamos de ver que esto se escribiría como C1 por LI1 más C2 por LI2. Y como el LI1 vale 0 y el LI2 vale 0, esta suma también me va a dar 0. ¿Eso qué significa? Que efectivamente la combinación lineal también es solución de la EDO original. Un ejemplo fácil. I1 igual a E elevado a menos X e I2 igual a E elevado a 3X son solución de esta ecuación que está acá. Ojo, le estoy dando yo las soluciones, todavía no las estamos encontrando. ¿Ya? Fue como cuando empezamos al principio. ¿Ya? Entonces yo les digo que estas dos son soluciones de esta ecuación. ¿Quién sería la solución general de esta ecuación? Entonces fíjense que lo único que hice fue
tomar el e elevado a menos x, multiplicarlo por una constante C1, tomar el I2, multiplicarlo por una constante C2 y luego sumar. Y esa es la solución general de mi ecuación diferencial. ¿Ya? Nunca se olviden de eso. Toda solución de una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden es la combinación lineal de sus dos soluciones. ¿Ya? Bueno, existe una determinante de algunas funciones, el cual se le conoce como el Wronskiano. ¿Ya? En este caso, el Wronskiano se define como la determinante de, entonces, el Wronskiano de todas estas funciones, ahí debería ser un Fn, es simplemente la determinante de. Entonces, fíjense que en la primera fila van los elementos de la función. La segunda fila corresponden a la primera derivada. La tercera fila van a corresponder a la segunda derivada. Y la última fila corresponden a la enésima menos 1 derivada. ¿Ya? Eso es, por definición, un Wronskiano, ¿ya? De cualquier tipo de conjunto de funciones que yo tenga. Sin embargo, nosotros lo que estamos haciendo es analizar soluciones, y en este caso solamente tenemos dos soluciones. Por lo tanto, el Wronskiano de estas dos soluciones pasaría a ser una determinante de 2 por 2, donde la primera fila iría I1 y 2, y en la segunda fila iría la primera derivada de I1 y la primera derivada de I2. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque hay algo importante también acá. Para que el I sea una solución general, las soluciones particulares tienen que ser linealmente independientes. ¿Ya? Entonces, como yo puedo determinar que una solución, que las soluciones son linealmente independientes, porque eso me lo indica el Wronskiano. ¿Ya? Si el Wronskiano de las dos soluciones me da distinta de 0, yo puedo decir directamente que las soluciones son linealmente independientes. Y si el Wronskiano me da igual a 0, sería lo contrario, o sea, serían soluciones linealmente dependientes. Y por lo tanto, mi solución general deja de ser ¿cómo se llama? La combinación lineal de estas dos. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo, facilito. Dice que e elevado a 3x y e elevado a menos 3x son soluciones de esta ecuación homogénea. La pregunta es, ¿estas dos soluciones son LI o son LD? Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber eso? Determinar el Wronskiano. Entonces, ahora yo lo que hago es, la determinante de, coloco el I1, que es e elevado a 3x, coloco el I2, que es e elevado a menos 3x, y abajo van sus respectivas derivadas. La derivada de e elevado a 3x me da 3e elevado a 3x, y la derivada de e elevado a menos 3x es menos 3e elevado a menos 3x. Ahora, ¿cómo se calcula una determinante? Multiplicando cruzado. O sea, e elevado a 3x por menos 3 elevado a menos 3x es simplemente menos 3. ¿Por qué? Porque si yo multiplico e elevado a 3x por e elevado a menos 3x, se mantiene la base, se suman los exponentes. 3x menos 3x son 0 y e elevado a 0 es 1. Por eso me quedo solamente el menos 3. Menos la multiplicación cruzada de los que siguen, que sería 3e elevado a 3x por e elevado a menos 3x, en donde claramente los e también se van a ir y me va a quedar simplemente menos 3. Entonces, como menos 3 me da menos 6, y menos 6 es distinto de 0, entonces yo puedo concluir que estas dos soluciones son linealmente independientes. ¿Alguna duda? Ya, el silencio otorga. Bien, aquí lo que les estoy dando son dos soluciones de alguna ecuación diferencial, no importa de quién. Y lo que necesito saber es si estas dos soluciones son LI o no. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero que hagan? Que calculen el Wronskiano y luego me digan si son LI o LD. Les doy 3 minutos para ello porque es bastante trivial esta parte.
Bien. ¿Cómo sería acá el Wronskiano? A ver si alguien le ha chuntado. ¿Cómo sería el Wronskiano acá? El coseno de, Cuadrado de X el coseno de X al cuadrado. y uno más coseno de X. Entonces, debajo de ellos tienen que ir sus derivadas. La derivada del coseno. 2 coseno de X y la derivada del coseno que es menos seno de X. ¿Cierto? La derivada de 1 es 0. Seno de X. La derivada del coseno es menos seno de 2X por 2. Vamos a hacer un arreglito por ahí. Tenemos coseno cuadrado de X. 1 más coseno de 2X. Acá tenemos menos 2 seno de 2X. Y acá tenemos menos 2 coseno X seno de X. Que incluso lo podríamos escribir como menos seno de 2X, ¿cierto? Entonces ahora multiplicamos cruzado. Entonces me va a quedar coseno cuadrado de X factor de menos 2 seno de 2X menos, ahora multiplicamos ellos dos. O sea, sería menos seno de 2X por 1 más coseno de 2X. Entonces acá tenemos menos 2 coseno cuadrado de X seno de 2X. Menos por menos más 2 seno de 2X factor de 1 más coseno de 2X. Entonces tenemos menos 2 coseno cuadrado de X seno de 2X más 2 seno de 2X. Y no sé si alguien se acuerda, pero el coseno de 2X equivale al coseno cuadrado de X menos seno cuadrado de X. ¿O no? ¿Está bien eso o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. ¿Y qué más podemos hacer acá? Menos 2 coseno cuadrado de X seno de 2X más 2 seno de 2X factor de. Si ustedes se acuerdan, 1 menos seno cuadrado de X es coseno cuadrado de X por razones trigonométricas. Entonces acá tenemos coseno cuadrado más coseno cuadrado son 2 coseno cuadrado de X. Entonces tenemos menos 2 coseno cuadrado de X seno de 2X más 4 coseno cuadrado de X seno de 2X. O sea, el libro me engañó con todo su ser y con todo su corazón. Ahí diría el coseno es menos seno de 2. Sí, está todo ok. Entonces, claramente esto es 2 coseno cuadrado X seno de 2X. ¿Cierto? Y esto claramente es distinto de ese. Por lo tanto, estos son linealmente independientes. Y ahí tenemos el resultado. Ya, chiquillos, la verdad es que queda caleta, pero ya creo que se nos fundieron el cerebro por hoy día. Y como lo de mañana es casi todo relacionado, así que mucho mejor parar y seguir mañana.
¿Ya? Es muy denso. Sí, es harto. Entonces por eso prefiero parar. Porque así... porque, por ejemplo, nos queda esto aparte que es re fácil. La reducción de orden, que al final es una fórmula. Después las ecuaciones con coeficientes constantes, se van a dar cuenta que es re fácil. Y la más difícil sería esta, que usando una tabla también no es tan difícil llegar a la solución. Así que en volada, lo de mañana no es tanto. Además que necesito hablar sobre la prueba. Por eso es que prefiero parar. Ya. Ya, necesito que en esta parte opinen. ¿Ya? Ya, primero que todo, ¿alguien sabe por qué tantas las bajas de asistencia en la asignatura? Tienen muchas cosas que hacer, muchas pruebas, trabajos, ¿o no? Confirmo. Confirmadísimo. Sí, parece que los profes nos estamos yendo al chancho. ¿Por qué, profe? ¿Ah? ¿En este ramo en específico? ¿En este ramo? No, pues, o sea, en este ramo, porque yo, por ejemplo, en cálculo 3 no tengo tanta baja de asistencia. Estamos hablando de que ustedes son 62 y ahora hay 33 conectados. Casi la mitad. Y sí, pues, se acumulan cosas como dicen ahí. Bueno, chiquillos, lo que quiero conversar con ustedes con respecto a la prueba. ¿Ya? Por lo tanto, las decisiones que tenemos acá las vamos a tomar acá. Si alguien no vino a clase y no está de acuerdo, perdió no va, porque tiene que venir a clase para poder estar de acuerdo. Ya, yo he revisado la mayoría de las pruebas, pero todavía me faltan algunas. ¿Ya? No sé si ustedes saben, pero hay un problema con eLearn entre las 4 y las 6 de la tarde aproximadamente. Y es porque casi todas las carreras hacen prueba justo en ese horario. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema se satura. De hecho, les recomiendo que el control del día viernes no lo hagan en ese horario. ¿Ya? Recuerden que el control del día viernes durante todo el día, por lo tanto puede empezar a las 8, no necesariamente puede tomar el rango de 4 a 6. Aparte que tienen clase, los que tienen cálculo 3. ¿Ya? Profe, va a ser igual que Igual que el primero, con alternativas, alternativa. y se le va a restar puntaje a aquellas que están malas, etc. Con Hay entre 2 a 3 alternativa. correctas en cada pregunta, ¿ya? Por si acaso. Ya, sin embargo, he estado revisando las pruebas y se han dado varias cosas anómalas. Por su parte y por mi parte. Por su parte. Siempre tengo que echar la culpa al otro primero. Por su parte, el tema es que estuve revisando algunas pruebas y algunos subieron la prueba súper mal. ¿Ya? He encontrado pruebas desordenadas, he encontrado pruebas sin el enunciado, siendo que ¿cómo se llama? La prueba, las instrucciones de la prueba decía que tenías que escribir el enunciado, algunos no lo escribieron, ya simplemente colocaron la ecuación pero no el enunciado. Ya otros que, no sé, pues, la pregunta 1 la escribieron al final y el procedimiento de la 1 está en la primera página, pero después viene la 2 y después viene la 1 y así un desorden pero rotundo, ¿ya? Hay pruebas que la enviaron así. Entonces yo he tenido que ver la prueba así, y girar mi cabeza para verla, porque no las puedo girar yo, porque como es PDF, ¿ya? O algunas peores todavía, como por ejemplo, y aquí me parece algo curioso, ¿cómo es posible que ocupen un método que nunca lo he enseñado? Y ahora cuando digo nunca lo he enseñado, no sé, ¿cómo es posible que utilicen o resuelvan una ecuación si ni siquiera habíamos visto ecuaciones no homogéneas, por ejemplo? Y algunos ocuparon esa fórmula. ¿Cachai? Entonces yo recuerdo haberles dicho que los problemas ustedes los podían resolver de acuerdo a lo que más entendieran, pero siempre y cuando el enunciado no lo diga. O sea, si yo les digo, resuelva la ecuación diferencial utilizando el método de ecuación exacta, usted no puede usar el método de homogénea, tiene que usar la de exacta. ¿Cachai?
Y ojo, algunos confundieron la homogénea con las exactas. O sea, la exacta la hicieron homogénea, pero dijeron que era exacta, una mezcla súper rara, ¿ya? Otros, por ejemplo, no sé, pues decía resuelva con variables separables y usaron estas fórmulas que yo les digo. Otros, por ejemplo, no sé, resuelva la ecuación usando el método de homogénea y no determinaban si era homogénea, lo asumían, siendo que yo en una clase de práctica les dije que había que determinar eso. De hecho, fue cuando resolvimos la prueba. O sea, hablo en general, no es que todos hayan hecho eso, sino que las sorpresas que me he mandado para que la próxima vez no vuelva a ocurrir, ¿ya? Entonces, ya de por sí, ustedes tienen que pensar que si para ustedes es difícil, porque en realidad yo asumo que es difícil tener que hacer la prueba, después tener que hacer un archivo PDF, para mí también es difícil tener que revisar prueba por prueba y además tener que estarla viendo a mi cabeza, tener que estárselas ordenando. Entonces, para la próxima prueba, si yo pillo una prueba así, yo simplemente no la voy a revisar, ¿ya? Entonces, o tienes un 1 o vas a tener que hacer la recuperativa después. Porque no puede ser. Las instrucciones fueron claras. Si las instrucciones no hubieran salido, ya les creo. Hay preguntas en donde no especificaba el método que usar. Ahí tú podías usar el método que se te ocurriera. Obviamente mientras esté bueno. ¿Cachai? Otros, por ejemplo, usaron el método de la homogénea, pero de otra forma, no como yo le enseñé. Pero igual sigue siendo el método de la homogénea. Entonces, eso está bien. Porque a lo mejor asistieron a clases de otros profes o lo vieron por internet, pero dentro del mismo método usaron lo que había que utilizar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que necesito que tengan presente y que tengan claro. ¿Ya? Entonces, esas cosas no pueden ocurrir. Y lo que es por mi parte es que cuando yo transfiero la prueba de un sector a otro, o sea, de un sector de ILEARN a lo de nosotros, se transfirieron preguntas que no están supuestamente dentro de la prueba. Entonces, en la pauta que yo les mandé no están esas preguntas. O algunas sí están y no me di cuenta. Entonces, posiblemente algunos de ustedes en la prueba, cuando revisen por ILEARN, les va a aparecer esta pregunta no corresponde a la prueba. ¿Ya? Entonces, si usted está seguro que sí se corresponde a la prueba, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque yo el día sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana, voy a estar conectado por acá. Entonces, usted simplemente se conecta, me dice, profe, tengo duda en la pregunta tal. Entonces, yo voy a tu prueba, estando tú presente, voy a tu prueba, voy a las preguntas que te tocaron, hago la comparación y si me faltó corregir, te la corrijo y recién te cambio la nota. ¿Ya? Y no solamente con eso, sino que con cualquier duda que tengan. ¿Ya? Dígame. Profe, sí, correcto. Yo revisé mi prueba y yo soy uno de los que le sale eso de 3.1, no, el ejercicio no corresponde a la prueba. Pero ¿cómo puede ocurrir ese tipo de cosas? ¿O qué? ¿O habemos copiado mal un enunciado? ¿O cómo? No creo que sea eso. Lo que puede haber pasado es que, como te digo, yo en el eLearn tengo un banco de preguntas. Cuando confecciono la prueba, selecciono solamente alguna de esas preguntas. Pero tiene que haber habido un problema, quizás fue mío o quizás fue del sistema, en donde se agregaron preguntas que supuestamente no eran de la prueba. Y por lo tanto no están dentro de la pauta. ¿Sí? Pero esa no es culpa de ustedes. Por eso es que yo les coloqué ahí que no corresponde a la prueba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que aquellos que les salió eso y quieren ver si efectivamente está bien la pregunta, el día sábado se conectan. Ahora, si tienen problemas el sábado, me escriben por WhatsApp o por intranet y vemos algo similar, ¿ya? Y ahí corregimos. O sea, no, la nota que está ahí no necesariamente va a ir al tiro a intranet porque primero voy a esperar corregir todas las pruebas o corregirlas yo y corregirlas con ustedes para recién hacer. Ya, profe, y otra pregunta es donde dice calificación y digamos sale 4, ¿es 4 se suma más 1 como Toylen? Claro, aquí no, aquí la calificación la coloco yo de forma manual. Ahora, O sea, ahí es la que está. si ahí dice un 3.5 es porque la nota es un 3.5. ¿Ya? Esa es la calificación. ¿Y la pauta está en el intranet? ¿La pauta de la prueba? Ya hace rato la había subido.
¿Ya? Ok, profe. Gracias. Hay algunos que me escribieron acá por chat que me dicen que tuvieron problemas porque no les salía el ejercicio. Bueno, ese tipo de preguntas también se pueden hacer en el día de las dudas, digamos. Entonces ustedes van y me dicen, ¿sabe qué, profe? Mire, esta pregunta en realidad no salió ni por exacta ni por la otra. Entonces ahí la revisamos y vemos. Y obviamente si es que tienes razón, se cambia. Si no tienes razón, sigue como está, ¿no? ¿Ya? O sea, en pocas palabras, el sábado es para todos aquellos que quieran revisar su prueba. No solamente aquellos que tuvieron ese problema, sino que, profe, yo encuentro que, no sé, me quito mucho puntaje en la 5. Por dar un ejemplo. A pesar de que cada pregunta no tiene el puntaje asignado, pero más o menos se tienen que hacer una referencia con la pauta donde salen los puntos. ¿Ya? Profe, en el caso, yo tengo como una cuestión muy particular, que el sábado me toca prueba desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde, de otro ramo que tengo yo. ¿No puede ser otra horita? Entonces, oye, José, te voy a castigar, ¿ah? ¿Qué fue lo que dije recién? No, perdón. Disculpe. El sábado de las 9 hasta las 11. Si alguien tiene algún problema, me tiene que escribir por chat o por intranet y nos ponemos de acuerdo para otro horario. ¿Ya? Ah, ya, perdón, profe. Entiendo que algunos tienen clase o tienen prueba o tienen que trabajar, no sé. ¿Ya? Yo particularmente voy a partir con este sábado con aquellos, este sábado. Sí, este sábado desde las 9 hasta las 11. De todas maneras se los voy a escribir por intranet para que todos estén al tanto. ¿Ya? De las 9 hasta las 11. Y después vendrían los rezagados, pero ojo, es esa fecha y otra más. Y pago. ¿Cachai? No puedo estar a cada rato, es que profe se me olvidó, es que no. Se te olvidó, perdiste. ¿Ya? Sí, se me pueden hablar por interno por WhatsApp. ¿Ya? Ah, no, pues el día sábado tienen que conectarse al ILAN, la misma contraseña, todo. Y como obviamente es personal, voy a ir aceptando las invitaciones de a uno, ¿ya? En el mismo orden que van entrando. Porque cuando ustedes van entrando, a mí me aparece acá el listado. Entonces el primero es el primero que entró y así hacia abajo. Entonces yo voy habilitando de acuerdo al que va entrando. O sea, no es que van a estar todos en masa revisando las pruebas de todos, sino que como personalizado. La idea no es gastar más de 5 minutos en cada uno, así que esa es como la idea general de la revisión. ¿Ya? Y vuelvo a insistir, pues si alguien tiene algún problema con ese horario, me tiene que avisar, ojalá de aquí al viernes, ¿ya? De aquí al viernes para poder buscar otro horario dentro de la próxima semana. Esto también es válido para las 3 personas que hicieron la prueba antes del ¿cómo se llama? Antes de la prueba donde le hicieron top, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Si alguno de ellos también quiere saber, o sea, no saber su nota, sino que alguna queja, lo puede pedir sin problema. ¿Ya? Por si acaso. ¿Alguna duda respecto a lo del sábado? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? No, profe, de 9 a 11, Por ¿no? acá todo bien, profe. Se les voy a mandar mañana, yo creo que se los voy a escribir por intranet. Y de aquí al viernes, ojalá si alguien tiene problemas el sábado, para que me avise para buscar un segundo horario. ¿Ya? La idea es que todos tengan la posibilidad de corregir su prueba. ¿Ya? Y los que más me urgen son justamente estas personas que les dije que tienen este problema de que su pregunta no aparece en la prueba. Ah, y hay algunos que tienen errores garrafales, que no colocaron el de X, es un punto menos. Integraron horrible o factorizaron mal. Entonces igual a pesar de que pudiste haberte equivocado, igual di cierto puntaje por el procedimiento, pero tampoco te puedo asignar todo el puntaje. ¿Ya? Ya, chiquillos,